Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más que os traigo, pues no es ni más ni menos que Aníbal y Hamilcar, el juego de Más que Oca, que bueno, haciendo un pequeño resumen del vídeo anterior, os estuve explicando algunas pequeñas reglas, hicimos los primeros movimientos, hicimos también por aquí el primer control político sobre Idubenia, sí. Idubeda, que lo tenemos por aquí, sobre Dertosa, así que importantísimo. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? ¿Qué es lo que tenemos planeado? Bueno, pues evidentemente es el jugador romano quien va a tener que... Bueno, es el quien tiene ahora mismo la potestad de poder realizar cualquier cosita, porque tiene la iniciativa. Entonces, ¿qué va a jugar? Pues fijaros las cartas que tiene. Tiene unos refuerzos que no puede jugarlo como tal. ¿Por qué? Porque es de color azul. Esto significaría que para poder utilizar esto de aquí, la habilidad de la carta, tendría que jugarlo solo el cartaginés, cosa que no puede ser, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos cositas. Entonces, el jugador romano va a jugar esta cartita, ¿vale? Y con esta cartita puede hacer varias cosas. Una de ellas, ya lo expliqué en el vídeo anterior, es activar a un general que tenga pues su capacidad de hacer sus cositas, ¿vale? De 2 o menos. En este caso en el que están, pues solo podría activar a Longus, ¿vale? Que Longus lo tenemos pues aquí abajo, no lo estáis viendo, ¿vale? Pero lo tenemos por aquí abajo. Y si no, pues podemos poner controles que nos vendrían muy bien, controles políticos, le vendrían muy bien para fortalecer más las zonas en las que está este bicho. Estaría muy bien. Estaría muy bien, porque mover a Longus, que le tenemos aquí, no compensa. Lo que tenemos que hacer mover es este de aquí, e intentar pasar por los Alpes o bien por las zonas montañosas, e ir haciéndose con estas zonas hasta llegar aquí a Masilia, que es bastante importante. Tenemos aquí una ciudad, una fortaleza que está ahora mismo sola y no puede ser, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fortalecer, ¿vale? Con estos dos puntitos va a fortalecer aquí y aquí, que yo creo que le va a venir muy bien para tener el control político de esta zona. Acordaros que para tener el control político de una provincia, no de una región, porque la región sería toda entera, sino la provincia, ¿veis esta zona que es coloreada de aquella manera, un rojo muy flojito? Pues tiene que tener la mitad, al menos la mitad, ¿vale? Perdón, al menos la mitad no. Uno más que la mitad, es decir, si hay 6, ¿vale? Pues tendría que tener 4 para tener el control. Venga, pues lo ponemos por aquí, así se lo ponemos más difícil al jugador cartaginés, ¿vale? Como aquí hay línea de suministros y demás, estos no se van a perder. Si estuviese cortado, es decir, si esto estuviese así, al final de la ronda y tal, bueno, eso ya lo veríamos, esto se tendría que quitar, ¿vale? Ese control político, porque no está conectado con ninguna ciudad importante, ni por puerto, ni nada. Vale, pues venga, hemos terminado con esta carta se va al descarte, y ahora sería turno del cartaginés. Que el cartaginés, vamos a ver qué es lo que puede... el cartaginés puede jugar muchas cosas, pero también va a decidir por quitarse esta carta de aquí. Va a decidir quitarse esta carta debido a que, bueno, como no puede utilizar la parte especial de la carta, el evento de la carta, pues con esto podrá activar al jugador, bueno, al jugador no, sino al héroe que le venga en gana. ¿Y sabéis lo que va a hacer? No va a mover ningún general ni nada, sino que directamente va a colocar aquí controles políticos, ¿vale? Controles políticos, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, con que pongamos uno más, Idubeda ya pertenece a Cartagena, sí, a los cartagineses, ¿vale? A Cartago. Y con ello, bueno, pues ya podríamos poner una fichita más en el rack que está en el lado derecho, que está vacío, y eso le va a convenir al cartaginés, sobre todo para final de año. Ya sabéis que es una fase al final del turno. Y bueno,
Pues con ello ya hemos terminado con los cartagineses. Vamos otra vez con los romanos. Venga, el jugador romano va a seguir utilizando cartas azulitas, ¿vale? Para quitárselas del medio y poder realizar después eventos guapetes. Utiliza esta carta, esta de aquí ya la elimino, utiliza esta carta y ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner aquí otro control político y ya con ello tendría el control de toda esa provincia. Esa provincia no aparece en el track que tenemos aquí a la derecha. Vamos a ponerlo por aquí y os lo muestro. La provincia esta es Gaia Cisalpina, ¿vale? Gaia Cisalpina. Eso no lo tenemos en el track. Venga, como veis en el track tenemos por aquí. Bueno, se me ha ido uno fuera de cámara, pero la tenemos por aquí, que tenemos a Numidia Minor, Numidia Mayor, tenemos por aquí a Libia, tenemos a Cartago, tenemos a Baética, tenemos a Oropesa, tenemos a Celtiberia y Idúbeda, que es muy importante para que los cartagineses se hagan con ello, a ver si los romanos le pueden plantar cara aquí. Tenemos también por aquí, por parte de los romanos, Corsica y Sardinia, tenemos por aquí también a Syracusae, Sicilia, tenemos a Lucania, tenemos por aquí a Apulia, Campania, Latium, Samnium, Etruria y que no lo veis por aquí, ¿vale? Este si le veis, este más o menos, más bien menos que más, es Cisalpina. Vale, pero como Cisalpina ya tiene el control como tal, porque en el reglamento aparece aquí en rojito, aunque después allí no estaba puesto, pero bueno, pues lo tenemos apañado. El jugador cartaginés también decide jugar esta carta, como veis es rojo porque pertenece a los romanos, para quitárselo de medio y poner aquí otro control político. De momento los jugadores romanos y el jugador cartaginés se lo están tomando con calma, ya que cuando empiecen las batallas, empiecen las conquistas, la cosa va a estar súper complicada, ¿vale? Vale, pues venga, no hace más el jugador cartaginés, no puede hacer más, pues le tocaría al jugador romano, que el jugador romano, ahora sí que sí, va a jugar una de estas cartas, y va a jugar esta de aquí. Si tu oponente controla Celtiberia, elimina todos sus CPs que no estén apilados con sus... estos son unidades de combate, ¿vale? En esta provincia. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Venga, como este es Celtiberia, que lo estáis viendo aquí, Celtiberia, no están apilados con ninguna unidad ni nada, ni siquiera general, no tiene absolutamente a nadie, pues es un gran problema, porque hay que quitar todos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Ya no tiene el control político y esto pues se agrava un poquito porque hay que quitarlo también del track que hemos visto de allí y eso la cosa se pone chunga. Ya está, lo hemos quitado del track, ¿vale? Y continuamos. Ha sido una carta brutal que ha jugado el romano. También es verdad que podía haber hecho más cosas, como activar a uno de los generales y ya empezar a moverse. Podía haber, bueno, este no, pero Longus podía haber salido de ahí, de donde está, para navegar, ¿vale? E incluso haber cogido refuerzos. Pero bueno, es lo que hay. Ha preferido hacer esto, que a mí me parece brutal. Vamos, esta carta me parece, vamos, la leche. Y con esto, pues nada, pues le deja bastante tocado al cartaginés. Esto lo que consigue el jugador romano es intentar que el cartaginés pierda tiempo y pierda cartas valiosas para recuperar la zona. Y es que no le va a quedar otra al cartaginés, porque si no, aquí va a tener aislamiento político, ya que no están conectados. Fijaros cómo está, estos sí están conectados, pero estos dos tienen aislamiento político y eso sería un problema. Entonces va a coger esta carta, que no puede utilizar, podría utilizarla para esto, ¿vale? Pero incluso para activar un general, pero en la situación en la que se encuentra necesita mantener el control de aquí y qué menos que utilizarla y retrasar los planes que tenía el cartaginés para poder recuperar pues esta zona política. 1, 2 y 3 y así por lo menos ya estos de aquí no van a tener problemas. 1, 2, 3, 4.
Tengo aquí 4. Anda, pues no me había dado cuenta que aquí tenía 4. Pues fenomenal. Porque ya vuelve, aquí tiene el control político de esta zona. No me había dado cuenta de ello, perdonadme. Venga, en el track ponemos que tiene control político en Celtiberia y también en Idubeda, ¿vale? Que ya habéis visto que tiene pues la mitad, más de la mitad, que es lo que hay que poner. Más de la mitad ya tienes el control político, con lo cual aquí ya está todo a la par. ¡Fenomenal! Pues venga, continuamos. El jugador romano pues decide mover ahora mismo a Escipio, que le tenemos por aquí. Va a mover a Escipio debido a que quiere hacerse con el control de esta zona de aquí también, para poder ir hacia Iberia e intentar pues machacar al cartaginés de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a utilizar esta carta. Esta carta significa, bueno, ya lo he explicado varias veces, y la activación de este romano es de 3 puntos, con lo cual Escipio no va a tener problema para activarse. Como siempre podía activar hasta 2 generales que estuviesen en Iberia, pero como no hay nadie en Iberia, pues nos vamos a tener que aguantar, ¿vale? Pues venga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a movernos. Nos moveremos 1, ¿vale? 2, 3 y 4, por ejemplo. Así, sin más. Vale, ¿qué ha pasado? Hemos pasado por una zona que se llama, que es la zona de los Alpes. Que hemos pasado por aquí sería 1, 2, 3, 4, pero como hemos pasado por la zona de los Alpes, pasar por aquí cuesta 2 puntos, así que sería 2, 3 y 4, y se quedaría aquí. Además de esto, hay que lanzar en la tabla de desgaste para ver cuántas tropas se pierden por el camino, ya sea por el frío, o ya sea porque alguien se ha despeñado por un barranco o lo que sea, ¿vale? Porque es muy difícil pasar por los Alpes, entonces hay que tirar la tabla de desgaste. La tabla de desgaste vemos por aquí no más que un trocito. Dame un momento que os lo voy a enseñar en condiciones. Venga, ahí lo tenéis. ¿Qué significa la tabla de desgaste? Veis que aquí tiene un -2 cruzando un paso no Alpes. Bueno, pues como en realidad hemos pasado por un paso de Alpes, pues este -2 naranja de China. Así que lo vamos a tener sumamente complicado. Vale, pues lanzamos el dado. Y después tenemos que mirar aquí en la parte de arriba y comparamos que esto es la cantidad de unidades que tiene el general que va a cruzar pues los Alpes. Entonces lanzamos el dadete, sale un 2, ¿vale? Un 2. ¿Cuántos tiene? Este tenía 8, si mal no recuerdo. Vale, pues tiene 8, significa que va a perder una unidad. Bueno, pues tampoco está tan mal. Si solamente pierde una unidad, no está nada mal. Entonces, esta unidad, perdonad que se me va, esta unidad pues se va para casa. Muy bien. Pues no está mal, no está nada mal. Fenomenal. Pues con esto ya hemos hecho la tabla de desgastes. ¿Habéis visto? Súper sencillo, o sea, no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Pues venga, vamos a seguir. Venga, el jugador romano ya no va a realizar ninguna acción más. Fenomenal. Pues venga, vamos con el jugador cartaginés. ¿Vale? Cartaginés, que va a utilizar este de aquí para mantener el control, ¿vale? De alguna unidad, de alguna zona de aquí de Idubera. No vaya a ser que venga el romano, que ya lo está, vamos, lo está viendo ya por aquí, así que ojito. Pues venga, Idubera, que viene por aquí y lo va a poner aquí, por ejemplo, así esta zona no está tan desprotegida en caso de que salga alguna carta como la que le sacó el romano, que le ha fastidiado, pero bien. Vale, pues el jugador cartaginés ya no va a realizar nada más. Vamos ahora con el jugador romano, que el jugador romano va a jugar esta cartita, simple y llanamente. Va a poner por aquí un control, ¿vale? Esta zona las tiene tribus, ¿vale? Tiene tribus, así que no va a pasar nada. De hecho, lo va a colocar aquí. Así ya tiene también esa parte controlada. Esta parte la tendría controlada. Pues mirad, podía haber hecho un movimiento por aquí y me hacía con el control al 100% de esta zona. No lo estáis viendo, pero bueno, aquí arriba hay otra tribu que bueno, podría... Bueno, da igual. Vale, venga. Venga,
¿Cómo continuamos? Pues ya está, pues ya no podemos realizar nada más. El jugador romano ya no hace nada más. Pues venga, vamos con el jugador cartaginés. Que el jugador cartaginés va a jugar esta carta como evento. Y es un evento bastante chungo, porque dice, elige un ejército oponente. Ese ejército sufre desgaste. ¿Qué es lo que significa? Que lo va a jugar contra este ejército de aquí. Tiramos el dadete, ¿vale? Sale un 6, mala tirada, muy mala tirada. Y tiene 7 ejércitos. Vamos al tablero, que si veis, un 6 tiene 7, va a perder 3 tropas nada menos. 3 tropas. ¿Vale? 3. Tiene 7, así que se va a quedar con 4. Pues eso va a ser un problema muy gordo. Bueno, ¿y qué es lo que sucede ahora? Porque este cónsul tiene menos de 5 unidades de combate. Por regla general, creo que, bueno, lo comenté en el vídeo anterior, que un cónsul jamás, de los jamases, podría tener menos de 5 unidades de combate. Pero ojo, eso es solo de forma voluntaria. Si es a raíz de un desgaste, ¿vale? Sí puede estar por debajo de las 5 unidades de combate. Entonces, como tiene 4 y ha sido por temas de desgaste, ya sea por esta carta de evento, y ya sea por cruzar los Alpes o cualquier otra situación que requiera desgaste, pues no hay ningún problema, se puede quedar con él, ¿vale? Si es de manera voluntaria, porque estás dejando ejércitos por todos lados, pues evidentemente no puedes. No puedes, estás obligado a tener siempre 5. Vale, pues el cartaginés lo ha jugado muy bien también, ya que le había hecho polvo en lo de Celtiberia, pues se la ha devuelto. Se la ha devuelto y encima con creces. Se la ha devuelto con creces, colegas. Muy bien, turno de Romano. El Romano, solamente le queda esta carta por jugar. Pues lo va a jugar. ¿Y cómo lo va a jugar? Pues con lo único que le queda. No va a poder jugar esto de aquí porque dice que juégalo después de capturar una ciudad amurallada, con lo cual no he capturado nada ni ha hecho nada, pues lo utilizará para hacerse, pues por aquí, por ejemplo, con esta de aquí, y ya va teniendo por aquí un poquito el control de estas zonas. De hecho, lo va a poner aquí y ya está, ¿vale? Vale, pues venga, el jugador cartaginés le quedaría una carta, ¿vale? Que la carta es, pues, esta de aquí, esta que estáis viendo aquí, que es mensajero interceptado. Roba al lanzar una carta de estrategia a tu oponente y añádela a tu mano. Bueno, pues, sinceramente, prefiero utilizar estos puntitos que vienen por aquí, bien para navegar o bien para, bueno, sí, para navegar y coger ejército, que yo creo que es lo que mejor le va a convenir. El jugador cartaginés decide mover a Asdrúbal hasta Siracusa. ¿Vale? Lo vamos a tener por aquí. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, aquí veis una serie de barquitos dibujados, que esto significa las bonificaciones que va a tener tanto... Perdona, es que tengo la garganta un poco tocada. Tanto para el romano como para el cartaginés. Bien, vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Primero de todo, tenemos que coger el dadete. Voy a ver si doy con el dado, que es este de aquí, ¿vale? Tenemos un dado especial, que veis que viene puntos rojos, puntos azules. Hay más rojos que azules. De hecho, azul hay uno y uno. Y rojo lo tiene todos. Prácticamente, excepto uno en blanco. Buah, pues lo tiene difícil. Vale, pues vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? Súper fácil. Vamos a ver, aquí tenemos 2. ¿Y dónde va a atracar? Dejadme que mueva por aquí. Ahí. Va a atracar aquí. ¿Veis que aquí hay un punto azul? Vale. Pues esto es un punto que no va a tener el romano. Y ahora os explico cómo funciona esto, porque hay una tablita en el tablero que viene muy fácil para poder hacer estas tiradas. Pero antes de nada, vamos a darle el ejército que se merece este hombrezuelo, Asdrúbal. Venga, lo cogemos por aquí. Asdrúbal ya tiene 3 ejércitos. Así que, a ver, que lo tengo que poner yo por aquí. Y con ello ya podemos empezar con el procedimiento. Pero antes de nada, comentaros como recordatorio, ¿vale? Aparece un navío en la carta. Significa que solo van a poder moverse hasta 5 unidades de combate. Entonces,
Como solamente son hasta 5, no pasa nada porque Asdrúbal tiene 3, ¿vale? Entonces, con ello ya hemos terminado, pues, de ver esa carta, ya no nos hace falta para nada. Y vamos aquí con esta parte. Tenemos que tirar la DT, pero antes de nada, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos valor de puerto de origen. Acordaros que teníamos 2, con lo cual se añade aquí 2. Y es zona azul, así que no hay problema. Valor de puerto de destino. El puerto de destino tiene de 0 a 2, pero es rojo. O sea, es azul, con lo cual se le añade un puntito más, ya tiene 2. ¿Vale? El general mueve con 0 o una unidad de combate, no, va a mover con 3, así que nada. Si Mago está al mando, tampoco pasa nada. Por cada puerto involucrado con un CP romano, que esto es lo que va a pasar, ¿vale? Tiene el control político romano, así que va a ser un 1 para el romano. Y aquí, pues nada, alianza, Siracusa se alía con Cartago, nada, victoria naval cartaginesa. Pues vamos a ver si tenemos suerte y a ver lo que ocurre. Vale, sale un 3. 3 y 1, 4. Y este tenía 1, 2, 2, 2, 2, 1, valor de puerto es 1, puerto de destino son 2, 2 y no podemos hacer nada más. No podemos hacer más. Vale, pues tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problemilla gordo, gordo. 2 y general mueve, nada, 2, 2, 2, joder, pues la ha pifiado el cartaginés. ¿Y qué es lo que significa? Que se hunde el barco. Se hunde el barco. ¿Qué es lo que pasa cuando el barco se hunde? Pues queda hundido. Y con esto significa que el ejército de Asdrúbal se va al garete. Este ejército se va para casa. Y encima Asdrúbal también se va. ¿Vale? Queda desplazado. No se muere, sino que queda desplazado. Que se podrá activar, pues, en el siguiente turno, posiblemente. Una cosa que tengo que comentaros. El movimiento naval cuesta 3 puntos de movimiento hacer esto. Así que se podría desplazar perfectamente hasta aquí, ¿vale? Y después de aquí moverse otro puntito, porque salió directamente desde Cartagonova y como no se había movido, simplemente ha sido desplazarse. Hasta aquí serían 3 puntos más 1, 4. Importante tenerlo en cuenta, que se puede mover un puntito más. Muy bien, pues nada, por cierto, esto no tiene ninguna repercusión política, que haya muerto, bueno, en que se haya desplazado el general y haya empalmado pues 3 ejércitos, ¿vale? Tendría solo repercusión política en caso de ataque contra el malo maloso, bueno, contra otro general, bueno, lo que viene siendo una batalla terrestre. Mientras tanto, si es naval, no tiene repercusión. Venga, vamos a la fase de aislamiento político. ¿Cómo funciona el aislamiento político? Bueno, pues se deben eliminar todos los controles políticos de una con algún puerto. Por ejemplo, estos de aquí, que son de los cartagineses, tribus que son de los cartagineses, se deben largar, ¿vale? Esto de aquí, ¿por qué? Porque está ahora mismo cortado, no tiene, digamos, suministros, entonces estos no tienen control político, así que se van para casa. Eso ya no vuelven a aparecer en todo el juego. Vale, este de aquí si se mantiene, estos de aquí si se mantienen porque tienen, estoy conectado, ¿vale? Estamos conectados. Estos de aquí se retiran porque no están conectados hacia ninguna ciudad ni nada del romano, ni tampoco está conectado a ninguna ciudad que tenga pues un puerto, ¿vale? Con control, como aquí, por ejemplo, que está controlado, o aquí, que está controlado. Así que estos también se pierden. Vamos hacia la derecha. Venga, esta tribu de aquí, pues también se va al garete. Hay una cosa que me he saltado. Hay una cosita que me he saltado, que es el desgaste de invierno, pero es que lo he hecho a posta el salto. ¿Por qué? Porque ese desgaste de invierno solo se hace si hay un enemigo que se ha quedado en una zona hostil. Por ejemplo, vamos a coger este de aquí, ¿vale? Si el romano se hubiese quedado aquí, tendría que hacer una tirada de desgaste. ¿Por qué? Porque está junto con una tribu, bueno, junto no, está encima de una tribu, ¿vale? Está apilada de encima de una tribu enemiga, con lo cual hay que lanzar por desgaste.
Eso es así, simple y llanamente. Ya sea esto o ya sea en una zona que controle el enemigo y haya unidades enemigas. O no. ¿Vale? Si hay unidades enemigas entrarían en combate, evidentemente. Entonces, lo de las unidades enemigas, olvidarlo. Es simplemente llegar, te pones aquí, si no hay unidades enemigas, si ha terminado y ya está, es en la fase de desgaste de invierno, pues hay que hacer desgaste, ¿vale? Ya estaría. Venga, pues como no es el caso, por eso me he saltado esta fase, porque no hay, como apenas hemos movido, solamente se ha movido el romano, el resto no se ha movido nadie nada, pues me lo he medio, bueno, me lo he saltado literalmente, pero no pasa nada tampoco. Venga, vamos a continuar quitando cositas, ¿vale? Venga, romano va a perder estas tribus de aquí porque no están conectadas a ninguna ciudad que tenga control marítimo ni nada por el estilo, no tenga puerto, no tienen puerto, así que naranja de la China. Así que el jugador romano lo ha hecho bien porque mantiene estas unidades de aquí. Pues ni tan mal, la verdad es que no está nada mal. ¿La mantiene? Pues sí, pues bien, perfecto. Vale, pues venga, continuamos. Y se me olvida una pequeña regla, que este de aquí sí está aislado. ¿Por qué? Porque a través de los pasos de montaña no cuentan, así que este se va también para casa. Pues solo se va a mantener estas dos tribus. Esta porque está por aquí, ¿vale? Tiene estos de aquí, así que no va a haber problema. Y este porque tiene a estos de aquí y aparte puede trazar también hasta aquí una línea continua de, vamos a llamar, de suministros. ¿Vale? Con lo cual esto ya estaría. Vamos con la comprobación de victoria. Vamos a ver, ambos jugadores tienen que calcular los puntos políticos contando el número de provincias políticamente relevantes bajo su control, que son estas de aquí. Que las provincias son las políticamente relevantes, son las que vemos en el track, que son 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Pues vaya tela, ¿eh? Vaya tela, 8. Va a tener que eliminar 2 CPs de donde quiera el cartaginés. Venga, ¿y cómo se hace esto? Pues muy sencillo. El jugador cartaginés debe de quitar 2, porque es la diferencia de 10 menos 8, ¿vale? Son 2. Va a quitar uno de por aquí, por ejemplo, este de aquí, y va a quitar, venga, pues yo qué sé. A ver, si quito este, deja de tener control en la zona. Si quito este de aquí, vale, se sigue manteniendo, todo tiene el control. Venga, fenomenal, pues sigue, se va a quitar de estos dos y ya en los siguientes turnos pues ya veremos a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Pues venga, esto se va fuera, sigue manteniendo el control de estas provincias y de la región completa, así que no va a haber mucho problema. Y con esto pues llegamos al fin del turno, que como vemos aquí nos dice que la batalla del lago de... no lo veo, ¿vale? Trasimeno, de Trasimeno. Vale, vamos a robar 7 cartas por cada uno de los... de las facciones, pero eso ya será otra historia. Bueno, pues hemos visto cositas, hemos visto movimientos guays, cómo se cruzan los Alpes, cómo se cruza, o sea, también movimiento naval que quería enseñaroslo, aunque ha salido mal para el cartaginés, pero oye, nunca se sabe, a lo mejor hubiese salido, bueno, este dado no es este, hubiese salido un 1, oye, y bienvenido sea. Pero bueno, hemos visto cositas guays, hemos visto cómo el romano ha fastidiado al cartaginés quitándole Celtiberia. También hemos visto un pequeño contraataque con esa pedazo de carta que le ha dejado también un poquito hecho polvo al romano con la carta de epidemia, que le ha quitado, le ha hecho desgaste y le ha hecho un destrozo bastante importante aquí a Escipio. Así que nada, como veis el juego bastante sencillote, aunque tiene muchísimas reglas, todo hay que decirlo. Son 30 páginas o algo así. Pero bueno, tiene muchas reglillas, pero es facilillo. Al final es fácil. Una vez que ya te pones con ello y tal, es súper fácil de jugar. Una cosa que os tengo que comentar, que no, creo que no lo dije en el vídeo anterior, no me acuerdo, sinceramente, y es que las reglas que vienen en el juego no valen para nada, ¿vale? O sea, desecharlas. ¿Por qué? Porque en la página de Más que Oca tendréis la versión más actualizada, que ya va por la versión 3 a día de hoy, por lo menos cuando lo estoy grabando. Entonces, una versión 3 que ya viene con todas las erratas corregidas y demás.
hay algunas cartas que tienen erratas, pero son erratas tipográficas, ¿vale? No erratas que alteren el juego para nada, como duplicidad de alguna palabra o de alguna letra, ¿vale? Bah, chuminadas, la verdad. Pero en el reglamento sí hay cosas que eran contundentes, ¿vale? Que faltaba alguna cosilla, frases que han tenido que ampliar, demás. Entonces, yo os aconsejo que lo descarguéis y lo tengáis y jugáis con ese reglamento, ¿vale? Así que nada, por lo demás, espero que os esté molando, espero que veáis que el juego es súper sencillo y bueno, que lo estoy disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Y lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en todos lados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.